Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con Saúl Sánchez, graduado en nutrición humana y dietética, experto en nutrición deportiva y pérdida de peso en general y divulgador sobre muchos temas relacionados con la alimentación. Y aprovechando que toca muchos temas distintos, siempre basándose en evidencia científica, le propuse cubrir varias temáticas que suelen generar interés, así que este episodio se parece casi más a una sesión de preguntas y respuestas, pero en este caso una donde yo pregunto y Saúl responde. Le pregunto por recomendaciones para pasar menos hambre al ponernos a dieta, también sobre formas de elevar el metabolismo, errores típicos que cometen los deportistas en cuanto a su nutrición, el efecto de entrenar en ayunas, nutrición en el caso de lesiones, nutrigenómica y más cosas. En definitiva, hablamos de nutrición desde distintas perspectivas, pero no solo hablamos de nutrición y creo que fue una charla muy enriquecedora, así que no te la pierdas. Antes de pasar a la entrevista, un mensaje rápido de nuestros patrocinadores, Paleobull y WeBotanics. Paleobull fabrica barritas energéticas basadas en comida real, suplementos deportivos como proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es Panacea, creatina con electrolitos, que es Savia, su preentreno llamado Activa y mucho más. Y WeBotanics, por su parte, es especialista en productos basados en cannabis, como aceites de CBD de alta calidad y distintos complementos alimenticios. Tienen también una línea de productos orientados a la salud femenina, que es Canagin y mucho más. Podéis ver todos los productos en paleobull.com y webotanics.com respectivamente, y con el código FR10 mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento del 10% en todas las compras. Y sin más, damos paso a Saúl Sánchez. Bienvenido al podcast, Saúl, ¿cómo estás? Hola Marcos, pues muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer. Igualmente un placer charlar contigo, llevo tiempo siguiéndote en Twitter, bueno, ahora X, ¿no? Sí. Y compartes por ahí información interesante en muchos aspectos distintos de la nutrición, el entrenamiento, así que quería aprovechar precisamente esa variedad de temas que tocas para hacer un repaso de algunas ideas, de algunos conceptos que suelen interesar a la gente. Pero antes de empezar, me gustaría que te presentaras brevemente y nos resumas cómo ha sido tu camino para llegar a tu situación actual. Perfecto, pues yo soy nutricionista de profesión, soy graduado en nutrición humana y dietética. Me gradué en Lugo, en la Universidad de Santiago de Compostela, y empecé trabajando, la verdad que, bueno, tuve yo creo que un poco de suerte en ello. Empecé trabajando en el Real Club Deportivo de La Coruña como nutricionista de primer equipo, estuve allí 3 temporadas. Empecé a compaginar también con la escritura de artículos para diferentes blogs, portales webs, e interesarme sobre todo por la ciencia, porque me gustaba escribir siempre pues, con ese, desde el punto de vista del rigor, tratando de justificar las afirmaciones con estudios científicos. Y a raíz de eso comencé pues, a postear también en Twitter, me abrí un perfil en Twitter y comencé a postear algunos estudios que me parecían interesantes y a comentar aspectos que podrían ser positivos de cara a mejorar la salud de las personas. La cosa fue creciendo y hasta hoy pues es un poco el camino que vengo realizando. Ahora ya no trabajo en el fútbol profesional, sí lo hago en consulta privada, pero lo que es pues esa parte de divulgación como tal la sigo ejecutando día a día. Quería que lo contaras porque es evidente que has visto el tema de la nutrición en general y la nutrición deportiva en particular desde distintos ángulos, ¿no? Trabajando con deportistas de primer nivel, siendo también deportista competitivo, no lo comentaste, pero fuiste competidor de Brasil en Jiu-Jitsu, ¿no? Sí, justamente. Eso es. Y en definitiva, pues ayudando a todo tipo de personas, ¿no? Pues para empezar, podemos hablar de algunas estrategias para vencer el gran enemigo de las dietas, que es el hambre, que he visto algún post tuyo sobre esto. ¿Qué nos puedes recomendar aquí para hacer más llevadera la dieta? Pues a mí me gusta enfocar este tema desde 2 mecanismos distintos. El primer mecanismo, que sería el de la distensión estomacal. Al final, cuando nosotros introducimos volumen de alimentos en el estómago no deja de ser un tejido muscular, entonces se distiende. Esto activa una serie de mecanismos y por lo tanto reduce el apetito. El cerebro, el sistema nervioso central, entiende que esa distensión es síntoma de que hay una alimentación y que por lo tanto puede reducir la ingesta energética para al final alcanzar un punto de equilibrio. Entonces, ¿esto cómo se lleva a la práctica? Pues al final, si nosotros aumentamos el consumo de vegetales y de fibra, por ejemplo, que es un elemento que nos resulta digerible, a partir del cual la mayor parte de la gente no extrae energía, depende del perfil de microbiota, pero es más o menos extraño, conseguimos aumentar este volumen estomacal sin incrementar el aporte de calorías en la dieta. Por lo tanto, sería una estrategia eficiente de cara pues, a manejar este apetito, ¿no? Consumir más vegetales o más fibra. Y después tenemos otro mecanismo que
me gusta denominarlo como mecanismo hormonal, aunque el primero también lleva una respuesta hormonal o de neurotransmisores por el medio, ¿no? Pero este segundo está más enfocado al tipo de nutrientes que nosotros introducimos en el cuerpo. Por ejemplo, cuando consumimos glucosa o carbohidratos, esta glucosa llega a la sangre y se produce una respuesta insulínica, pues el organismo compensa enviando señales conforme no es necesario alimentarse más. Lo mismo pasa con el metabolismo de las proteínas y de las grasas, o con la propia entrada de las grasas en las células donde se alojan los adipocitos. Esto al final lo que nos lleva es un punto de equilibrio, ¿no? Pero en líneas generales, consumir proteínas y ácidos grasos pues también ayuda a modular a medio plazo este apetito. Y luego tenemos una última estrategia que me parece diferencial, que es la propia actividad física. El ejercicio poco intenso a veces puede incrementar el apetito en momentos posteriores, pero cuando nosotros nos introducimos en sesiones donde la intensidad aumenta, donde subimos por encima del 80% de lo que somos capaces de hacer, el efecto es anorexigénico, es decir, supresor del apetito. Entonces esto también nos ayuda. Digamos que estos tres mecanismos, fibra por medio de vegetales, que es lo más lógico, proteína y grasas en las comidas principales y ejercicio intenso, son las maneras más eficientes de conseguir una buena modulación. Sin duda. Se ha visto, por ejemplo, algo muy recomendable, pues que ese primer plato sea una ensalada, ¿no? Una ensalada que tiene ese componente de verdura. Yo recomiendo también un poquito de vinagre, que se ha visto que puede tener también ese efecto un poco de regulación de la glucosa y del apetito, ¿no? Entrando un poquito más en hacks. Sí. Y después también, algo que no mencionaste, que a mí me parece interesante, es esa masticación más consciente, ¿no? O sea, al final has mencionado esos procesos hormonales y hay que entender que esos procesos hormonales llevan tiempo, ¿no? Desde que el intestino, por así decirlo, segrega compuestos hasta que llegan al cerebro para decirle, oye, que ya he comido suficiente, pues ahí van a pasar 10 minutos, 15, incluso un poquito más. Y si comes muy rápido, es mucho más probable que comas de más, porque cuando recibes esas señales ya es muy tarde, ¿no? Y por eso creo que masticar más, comer de manera consciente también sería importante para regular este apetito. Sin duda. Quizás podríamos englobar esto dentro de ese compendio de hacks, como lo denominas, que me parece muy interesante. La masticación consciente, que esto se ha visto en diferentes estudios por medio, por ejemplo, del uso de chicles. El hecho de masticar pues activa una serie de mecanismos y por lo tanto pues nos ayudan a regular. Pero es muy importante lo que comentas, que esta masticación sea consciente, que además mejora la digestión posterior y muchas veces el aprovechamiento de los nutrientes, que es algo importante. Y además nos hace poner el foco en lo que estamos comiendo, porque habitualmente la gente ahora está sometida a múltiples distracciones, bien sea televisión, bien sea móviles, redes sociales, y no es plenamente consciente de todo lo que está consumiendo. Y observar el tamaño de las raciones, tener el foco en ello, también es una manera de hacerle comprender a nuestro sistema nervioso si lo que estamos consumiendo es óptimo o no, y eso se va a reflejar en el apetito también y en cómo éste se maneja. Es algo importante. 100%. Y otro consejo sería no comer mirando el móvil para evitar esas distracciones que nos hacen comer más, ¿no? Sin duda. Mencionaste el tema del ejercicio, que participa sin duda en la regulación del apetito y que ayuda además a elevar el gasto energético, ¿no? Y siguiendo en esta línea, además del ejercicio, ¿qué herramientas tenemos que nos puedan ayudar a elevar el metabolismo y por tanto el gasto calórico diario, aunque sea un poco? Aquí, a ver, el ejercicio al final es lo que va a provocar una modulación más elevada, ¿no? Lo que más va a impactar. Desde luego, la masa muscular es determinante, ya no el ejercicio como tal, porque lo que gasta el ejercicio es muy variable dependiendo de la persona que lo realice. Y la responsable de esta variación es la cantidad de masa muscular que hay que movilizar, que es el tejido metabólicamente más activo. Digamos que tenemos dos elementos determinantes, uno sería esta propia masa magra y después tenemos el tejido adiposo marrón. Cuando nosotros nos referimos a grasa, muchas veces pensamos solo en la grasa subcutánea, ¿no? En esa que vemos a simple vista y que consideramos como nociva o negativa en muchas ocasiones, en exceso, por supuesto, pero tenemos otro tejido adiposo que es el marrón, que se sitúa sobre todo debajo de las clavículas y que está enfocado en la termorregulación, es decir, en compensar esos cambios de temperatura. Lo que se está viendo ahora, y me parece muy interesante, todavía falta conocimiento al respecto, pero lo que se está comenzando a descubrir es que impactar sobre este tejido marrón por medio, por ejemplo, de la exposición al frío podría aumentar el metabolismo o el gasto energético diario. ¿Qué pasa? Si es cierto que esto conlleva una adaptación posterior o quizás un mecanismo de compensación. Es decir, si nos exponemos al frío, gastamos más y el organismo, como tiende al equilibrio, incrementa esas señales de apetito. Por lo tanto, la ingesta energética suele incrementarse también. Pero si nosotros fuésemos capaces de
controlar esta respuesta realmente podría ser una intervención bastante interesante. Entonces, la exposición al frío y después el efecto que el propio ejercicio genera sobre la diferenciación de las células grasas, de los adipocitos, que convierte algunas blancas, que son las que se acumulan y vemos a simple vista, en marrones, mejora este proceso, pues también es muy interesante. Y después, por supuesto, toda intervención que nosotros podamos enfocar en una buena eficiencia de la función de la tiroides, que al final es otro de los grandes reguladores. Si conseguimos un aporte nutricional adecuado de elementos como vitamina D, como zinc, como magnesio quizás, vamos a poder conseguir que la producción de hormonas tiroideas T3 y T4 sea adecuada y esto impacte en una buena regulación del gasto energético diario, que es fundamental. ¿Y ves valor en compuestos tipo cafeína, capsaicina, en moderación, por supuesto, para elevar ligeramente el metabolismo? Le veo valor. A la cafeína le veo más que valor sobre el gasto diario, le veo valor sobre la modificación del sustrato energético. Un poco quizás sea este el motivo por el cual se usa dentro del rendimiento deportivo, además de esa reducción de la fatiga, ¿no? La cafeína, ¿qué es lo que hace? Priorizar a misma intensidad de ejercicio, aunque estemos en parado, es decir, a misma cantidad de actividad, prioriza la oxidación de las grasas frente al uso de la glucosa como sustrato energético principal. Entonces, al final, pues esto se reduce en una disminución del tejido adiposo como tal, aunque, bueno, para que sea significativa, pues tiene que ser una dosis elevada y demás. Y la capsaicina también cuenta con evidencias. Incluso todo aquello que mejore la sensibilidad a la insulina y la captación de glucosa por parte de los tejidos, como puede llegar a ser el cromo, que tiene algunas evidencias, o como puede llegar a ser la curcumina también, o la canela, algunos extractos de canela, me parecen bastante interesantes. Ya no tanto para elevar el metabolismo, visto como gasto más energía a lo largo del día, pero sí pensando en mi metabolismo va a ser más eficiente y voy a utilizar los sustratos energéticos de forma correcta. Esto va a ser positivo también. Sí, lo veo igual y además hay que poner todo en contexto, ¿no? Al final la actividad física va a representar el 90% de ese aumento de gasto energético y todo lo demás, desde exposición al frío a estos compuestos, pues con suerte un 10% adicional, ¿no? Sin duda. Y por matizar más el tema del músculo, que hay cierta controversia aquí, porque o sea, el gasto extra del músculo en reposo son como 13 calorías por kilo al día, que no es mucho. O sea, si ganas 5 kilos de músculo, que es bastante, pues son al final 65 calorías adicionales al día de gasto metabólico, ¿no? Pero claro, esto es en reposo. Al mover ese músculo en las actividades diarias y sobre todo con el ejercicio de fuerza, pues la diferencia va a ser mucho más significativa. O sea, no 5 veces más tampoco, ¿no? Pero quizás sí el doble o el triple, dependiendo de la intensidad del volumen de ese entrenamiento. Y si hablamos ya de 130 a 160 calorías cada día, pues sí que creo que puede mover la aguja a largo plazo, ¿no? Efectivamente, y en relación a esto me parece muy significativo, por ejemplo, lo que sucede, que es algo que yo veo habitualmente en consulta, entre el deportista de resistencia y el deportista de fuerza. El deportista de resistencia habitualmente tiene un perfil de composición corporal menos musculado, porque quizás tener mucha cantidad de masa magra no es positivo o ventajoso para su deporte. Pero ¿qué sucede? Que al final su gasto energético en comparación con una persona del mismo peso pero más musculada se reduce. Y esto impacta negativamente muchas veces en su composición corporal. ¿Por qué? Porque la intensidad del ejercicio no le permite un gasto energético diario tan elevado. Entonces hay que recortar un poco la dieta, pero tampoco se puede recortar mucho. ¿Por qué? Porque el volumen de trabajo semanal al cual se somete es grande. Entonces le haríamos pasar hambre o no rendir adecuadamente. Y un correcto manejo dietético aquí puede ser diferencial, sobre todo cuando hablamos de atleta amateur, de cara a mantener este buen estado de composición corporal y conseguir un buen rendimiento. Pero al final la clave de todo esto es el movimiento de la masa muscular que tiene el deportista. Pues aprovechando que tocas el tema de la nutrición en el deporte, en distintos deportes, quería preguntarte cuáles son los principales errores que crees que cometen los deportistas en cuanto a su alimentación o principales creencias equivocadas que ves en consulta. ¿Qué destacarías aquí? Yo lo primero que destacaría es un incorrecto / insuficiente aporte de grasas, porque durante muchos años se han demonizado mucho y todavía tenemos esas creencias conforme las grasas saturadas son muy malas independientemente de su tipo o procedencia, o que el consumo de colesterol va a ser negativo para la función cardiovascular, cuando ahora las evidencias nos muestran que no es tan sencilla esta asociación. Y esto ha llevado a que muchos atletas reducen en exceso el consumo de grasas. Y, por ejemplo, si bajamos mucho las grasas saturadas en la dieta, la función hormonal se ve comprometida, porque al final
A partir de grasas saturadas y de colesterol se sintetiza, entre otras cosas, testosterona, que es una hormona sexual fundamental para garantizar buen rendimiento y el mantenimiento de la masa muscular. Entonces yo esto lo destacaría como uno de los puntos primordiales. Y después, otra cosa que está sucediendo en la actualidad es que al final, poco a poco, este paradigma está cambiando, se está empezando a asumir que las grasas son buenas y necesarias en su mayoría, salvando las industriales y las trans, y se pone en el foco de los peligros a los azúcares simples, quizás a los carbohidratos en general. Que esto tiene sentido para la población en general en algunas ocasiones, para aquellas personas de carácter un poco más sedentario. Pero dentro del ejercicio físico, restringir carbohidratos e incluso azúcares simples en algunas ocasiones es un error muy grande que puede limitar el rendimiento. Pensemos, por ejemplo, en ciclistas de élite que llegan a consumir 120 gramos de azúcares simples, fructosa y glucosa por hora de ejercicio realizado. Es una cantidad muy grande. Obviamente, una persona que no llegue a este nivel no necesita este requerimiento, no necesita una ingesta tan elevada, pero sí va a necesitar de una cantidad adecuada a su volumen e intensidad de entrenamiento y no podemos permitir que esto descienda. Sí, es la paradoja, ¿no? Vemos a población sedentaria comiendo 400 gramos de carbohidrato al día o más, y tenemos en el otro extremo a deportistas de élite con miedo al carbohidrato, comiendo menos de 100 gramos al día porque va a elevar la glucosa o producir resistencia a la insulina o tonterías así, ¿no? Es el mundo al revés. Sí, y lo que tenemos que entender es que después, en el contexto de la nutrición deportiva y de la salud en general, el elemento diferencial es la masa muscular. Cuando tú construyes una masa muscular suficiente y eficiente a nivel de densidad mitocondrial, a nivel de conexiones neuronales, la cosa a nivel de nutrición cambia mucho. Y elementos que quizás una persona sedentaria no precisa, tú empiezas a necesitarlos. Y hay que darle energía a este tejido, hay que garantizar que el sustrato es suficiente, porque de lo contrario va a haber problema. Y en este contexto es muy difícil que sea patológico a medio plazo un consumo elevado, por ejemplo, de carbohidratos. No va a ser así, el músculo te protege, lo cambia todo. Y en el caso de mujeres deportistas, ¿ves algún error más frecuente en ellas? Punto 1. Y segundo, ¿crees que es necesario o recomendable hacer algún ajuste específico en su nutrición? Los errores yo creo que siguen siendo un poco los mismos, porque al final el mensaje que se lanza es a nivel poblacional, tampoco se hace demasiada diferencia entre hombres y mujeres o atleta masculino y femenino, y por lo tanto siguen manteniendo ese error de un consumo muchas veces insuficiente de carbohidratos o excesivo de carbohidratos, dependiendo un poco, pero generalmente insuficiente de grasas. Quizás podríamos destacar que las mujeres no suelen llegar con tanta facilidad a cubrir ese requerimiento proteico porque se ha asociado esta proteína a la figura del culturista en muchas ocasiones, ¿no? Del atleta de fuerza enfocado solamente en ese apartado estético, y es algo que a la mujer generalmente no le gusta porque rehúsa o huye de un físico excesivamente musculado. Es algo que no tiene una relación tan estrecha y la mujer ya se está viendo que por muchas pesas que haga no se va a poner con ese tipo de físicos, porque además hay otras estrategias complementarias que habría que utilizar. Pero todavía nos queda ahí un poco pues ese tendón de Aquiles, y hay algunas mujeres que son reacias a incrementar este consumo de proteínas. Después, en cuanto a las diferencias, lo que nos muestran las evidencias más recientes es que por la distribución o por el uso a nivel metabólico, las mujeres necesitan un poco más de grasa y quizás un poco menos de carbohidrato que los hombres. Entonces, en el apartado de las grasas es fundamental porque en el momento en el que se restringe en exceso se generan las amenorreas, es decir, las faltas en los periodos menstruales, con todo lo que esto provoca a nivel de alteración emocional o incluso rendimiento deportivo. Y por lo tanto hay que cubrir, hay que asegurar que el aporte de grasa es suficiente, y puede ser un 25% superior que en el caso de los hombres. En los hombres se suele cortar en 1 gramo por kilo de peso al día, en las mujeres 1,25 podría ser suficiente. Y después, en cuanto a los carbohidratos, un poco por el perfil metabólico, las mujeres tienden a oxidar más cantidad de grasa y a quemar menos azúcares, entonces puede que los requerimientos sean un poquito inferiores en comparaciones con los hombres, pero bueno, es cuestión de hacer ciertos ajustes al alza o a la baja. En líneas generales, tenemos que cubrir esas proteínas, esas grasas de buena calidad, los carbohidratos siguen siendo necesarios, pero después, dependiendo también del perfil de mujer y del deporte que practique, pues podemos manipular un poco carbohidrato grasa al alza o a la baja.
Sin duda, y además en el caso de las mujeres tenemos ese aviso, entre comillas, de la menstruación, ¿no? O de la pérdida de la menstruación, esa llamada deficiencia energética relativa en el deporte, que no debería ocurrir, pero por desgracia todavía se escuchan estos mensajes como que si una deportista no pierde la menstruación es que no está entrenando suficiente o cosas así que son absurdas, ¿no? O sea, la menstruación es una señal de salud y por eso hay que aportar suficientes calorías, hay que ajustar las cargas de entrenamiento, hay que aportar, como decía, suficiente carbohidrato y grasa para que no se produzca esa amenorrea, ¿no? Y además es algo muy frecuente todavía la pérdida de la menstruación y no está tan ligada a la intensidad del ejercicio o al volumen del mismo, sino al aporte nutricional, que son dos cosas que tienen que ir siempre de la mano. Es decir, si yo aumento mi rendimiento, tengo que acompañar con un ajuste dietético y con un incremento del sustrato energético, tanto de macro como de micronutrientes. Si no realizo correctamente este acompañamiento, el organismo va a protestar y nos va a dar unas señales. Y en el caso de la mujer se refleja con esta alteración hormonal que es muy visual porque les falta después la menstruación. Y no es bueno mantener esto a lo largo del tiempo. Yo he tenido atletas pues, que padecen amenorreas de 3, 4, hasta 12 meses. Es demasiado tiempo y nos indica que se llevan haciendo las cosas mal durante muchas semanas y al final, a medio plazo, va a impactar negativamente sobre su salud. Sin duda, sabiendo que esto también es muy individual, ¿no? Hay mujeres que, bueno, hay estas reglas de que esta deficiencia energética relativa se puede producir por debajo de 30 calorías por kilo de masa magra al día, pero en otras mujeres era 35 y en otras 38, y al final, pues básicamente es los síntomas, cómo se encuentra e ir haciendo esos ajustes periódicos, ¿no? De ahí el papel de nutricionista deportivo. Sí, efectivamente. Y con los hombres pasa un poco parecido. Al final tienes que estudiar cada caso y ajustarte lo máximo posible al perfil individual y a las necesidades. No es lo mismo tampoco una mujer que entrena una vez al día que la que lo hace 2 veces. No es lo mismo una deportista de fuerza que una de resistencia. Pues todo ello requiere de un manejo lo más preciso posible y luego también centrarnos en el apartado de los micronutrientes, porque muchas veces pensamos solo en macros, también un poco por esta influencia quizás del culturismo más clásico, ¿no? De proteína, grasa y carbohidrato. Sí, esto está muy bien, tienes toda la razón, pero detrás hay una cantidad enorme de micronutrientes que tienen un requerimiento diario que hay que cubrir y cuyo déficit genera alteración que puede reflejarse hasta en el metabolismo de los propios macronutrientes o la absorción de los mismos o su disponibilidad. Entonces, no tiene mucho sentido tampoco una visión tan reduccionista, sino que hay que abrir el abanico lo máximo posible y a través de los alimentos frescos asegurar pues, que se van cubriendo todas estas necesidades para buscar ese buen rendimiento deportivo, esa correcta recuperación y que las adaptaciones se generen de la forma más adecuada posible. Exacto, y aquí sí podríamos afirmar que las mujeres, por ejemplo, suelen tener mucho más riesgo de deficiencia de hierro que los hombres, sobre todo mujeres con reglas abundantes. Entonces, bueno, lo que decías, ¿no? Es esencialmente lo mismo, pero sí hay quizás ese 10% de variación a considerar tanto en micros como en macros. Sí. Y has hablado alguna vez también del entrenamiento en ayunas. Quería preguntarte qué importancia le das, qué efecto puede tener en los resultados. Y aquí, por aclarar, hay que distinguir entre entrenamiento en ayunas y entrenamiento bajo en glucógeno, que son cosas distintas, ¿no? Siempre digo que si cenaste normal, con suficiente carbohidrato para rellenar glucógeno, pues el glucógeno hepático se va a reducir por la noche, sin duda, pero el glucógeno muscular va a estar casi al 100% para entrenar a primera hora. Y en un entrenamiento, entre comillas, normal, pues seguramente no va a haber impacto si estás bien adaptado, pero quizás para un entrenamiento más duro, pues esa comida preentreno puede ser más importante, ¿no? Te va a permitir entrenar con algo más intensidad, seguramente eleves un poco más la síntesis proteica. En resumen, la pregunta sería ¿cómo ves el entrenamiento en ayunas? ¿Lo bueno, lo malo? ¿Cuándo lo recomendarías y cuándo no? Sí, aquí tenemos opiniones contradictorias dependiendo a quién escuchemos y también la ciencia nos ofrece visiones diferentes. Para mí es determinante lo que dices. No es lo mismo entrenar en ayunas bajo de glucógeno que entrenar en ayunas al menos con el glucógeno muscular lleno. Y esta probablemente sea la respuesta al por qué algunos atletas pueden incluso entrenar a alta intensidad en ayunas sin sufrir alteraciones significativas en el rendimiento y otros, sin embargo, se ven altamente condicionados a partir de esta situación. Entonces, entendiendo el entreno en ayunas general, es decir, pensando en que tampoco vamos a implementar una estrategia previa la noche anterior como para cargar glucógeno dentro de un contexto dietético normal, el entreno en ayunas puede tener sentido para mejorar un poquito la oxidación de las grasas, por ejemplo, pero siempre tenemos que tener en cuenta que la intensidad ha de ser menor
que si entrenásemos en una condición de alimentación. Un poco por eso, para prevenir un agotamiento excesivo del glucógeno, que al final es uno de los condicionantes y detonantes de la fatiga periférica. Entonces, se recomienda que no se sobrepase el 70% en cuanto a intensidad en este entreno en ayunas y generalmente priorizar el trabajo de resistencia frente al de fuerza. Si nosotros nos vamos a enfrentar a una sesión de HIIT o a una sesión de trabajo de fuerza o de pesas de una intensidad más elevada, lo ideal sería asegurar que los depósitos de glucógeno, tanto musculares como hepáticos, están llenos o prácticamente repletos, y la forma más eficiente de hacer esto, además de una buena cena anterior, desde luego, es desayunar. Ahora, ¿tenemos estrategias para conseguir que en el día anterior se produzca una buena carga y por lo tanto que no afecte esa ausencia de desayuno? Sí, por supuesto. Y no tenemos más que recurrir, por ejemplo, a deportistas de alto rendimiento que no son capaces de desayunar por una cuestión nerviosa el mismo día. Yo es algo que sufro, yo compito habitualmente y no soy capaz por una cuestión de nervios de ingerir prácticamente nada antes de competir. Encima tengo que dar un peso porque mi deporte va por categorías de peso y genera nervios porque al fin y al cabo pues es un combate con ese nivel de incertidumbre, ¿no? Y por lo tanto la estrategia que tengo que emplear, y le pasa a muchos otros deportistas, es conseguir un buen consumo de carbohidratos durante todo el día anterior para reducir el impacto de ir prácticamente sin comer o solamente bebiendo agua con un poco de azúcar o algún puré de compota o de fruta que puedas ir tolerando. Y más o menos con este tipo de estrategias pues el rendimiento no se tiene por qué ver condicionado, aunque no es la situación idílica, claro. Claro, yo siempre digo que si estás bien adaptado, en la inmensa mayoría de casos es poco relevante, y de hecho alguna sesión de entrenamiento en ayunas o incluso mejor con el glucógeno bajo, con protocolos como Sleep Low, pueden favorecer ciertas adaptaciones interesantes. Pero en deportistas de élite, pues estas estrategias deberían usarse cada cierto tiempo y no de manera frecuente, porque la disponibilidad energética es importante, como dijimos antes, ¿no? Si buscamos maximizar el rendimiento. Y también es posible que en mujeres deportistas, conectado con lo que decíamos también antes, pues deban tener más cuidado con el entrenamiento en ayunas, porque no deja de ser un estresor y a partir de cierto nivel podría influir negativamente en las hormonas sexuales. Pero de nuevo, hablamos de entrenamientos exigentes y no va a ser un problema para la inmensa mayoría de mujeres que entrenan simplemente para estar bien y que no practican deporte a nivel competitivo, ¿no? Sí, claro. Cuando tú al final no llevas el cuerpo al límite, tampoco tienes que ajustar tan preciso. Es decir, tienes que hacer la base bien, pues ese 70%, 80% de las cosas importantes, y luego que tú no lleves unos ajustes al detalle no va a resultar diferencial, porque tampoco le estás exigiendo a tu cuerpo pues una precisión milimétrica. Digamos que las diferencias pues se encuentran cuando ya nos introducimos dentro del contexto del deporte de élite, donde sí que se está viendo pues que tiene sentido esa periodización de los entrenos en ayunas, por ejemplo, que se hace a lo largo de la temporada para mejorar la eficiencia de la beta-oxidación de ácidos grasos, para mejorar ciertas adaptaciones. Todo esto tiene sentido, pero claro, ya estamos hablando de un deportista de un nivel más alto que además tiene el cuerpo muy acostumbrado, es decir, que va a rendir prácticamente igual. Las diferencias van a ser muy pequeñas. ¿Qué pasa? Que esa diferencia pequeña en el contexto de la élite, donde todo está tan apretado, puede suponer perder o ganar, pero tampoco digamos que hay un cambio abismal. Y respecto a lo que comentabas de utilizarlo como estresor, tiene mucho sentido, porque tanto en el deporte de alto rendimiento como dentro de las personas normales del contexto de la salud es muy interesante someterse a ciertos estímulos que nos saquen de nuestra zona de confort. Es decir, pasar hambre un día, por ejemplo, no siempre, pero un día es positivo. Exponerse al frío de cuando en cuando también lo es. Salir de esa zona de confort, incluso pasar miedo en alguna ocasión, puede tener beneficios. No tenemos que vivir planos ni que siempre estar cerca de lo que estamos acostumbrados y de lo que manejamos correctamente, sino que emplear todo este tipo de elementos o estrategias como situaciones en las que nos enfrentemos a algo distinto nos va a enriquecer. Quizás ya no desde el punto de vista metabólico, hilando fino, pero sí mentalmente nos va a ofrecer algo distinto, nos va a enseñar a adaptarnos, y a medio plazo yo creo que el resultado va a ser siempre favorable. Sí, coincido. Yo hablo mucho de este concepto de hormesis, que en el fondo es eso, ¿no? Es exponerse a estos pequeños estresores, no vivir siempre en una burbuja de comodidad. Y al final somos hijos de la adversidad, ¿no? Yo siempre digo que nuestros genes están mejor adaptados a la escasez que a la abundancia, y darle esos estímulos de vez en cuando creo que es positivo. Incluso si lo vemos desde la perspectiva deportiva, como tú bien decías, estar bien adaptado
a rendir en ayunas, aunque no sea lo que hagamos en el día a día, pues puede ayudarte justo en esas competiciones donde por lo que sea, por nervios, por problemas, tuviste una gastritis, yo qué sé, no puedes comer antes, pero al final tienes que rendir. Si nunca has entrenado en ayunas, no vas a estar preparado. Sin embargo, si has incluido esos momentos, esos periodos de entrenamiento en ayunas, pues vas a rendir mejor, tu cuerpo va a estar adaptado, sabe lo que es y por tanto va a ser también positivo, ¿no? Por ese lado. Efectivamente, es como el hecho de entrenar cansado en algunas ocasiones, que ahora se está viendo mucho este aspecto de medir las intensidades, los volúmenes, para que la calidad del entreno siempre sea buena, hacerlo en el mejor momento, con una buena sensación, pero también hay que entrenar cansado y sin ganas, porque compitiendo en alguna ocasión el cuerpo te va a pedir que pares, la cabeza te va a decir frena, y tú no quieres frenar, y tienes que saber llevarle la contraria y adaptarte y sobreponerte a esa situación donde realmente las cosas están en contra. Y esto te enseña a hacerlo el entreno en condiciones de cansancio, de fatiga, de no apetecerte ese día. Al final es importante todo esto. Sí, coincido, ¿no? Volviendo a este concepto de vida cíclica aplicada al entrenamiento, pues no tiene sentido entrenar siempre a tope, ¿no? Llegar siempre al fallo muscular, el riesgo de sobreentrenamiento es real, pero alguna sesión donde realmente te empujes, donde realmente explores tus límites, ¿no? Donde vayas más allá de lo que te va a exigir la competición, creo que es bueno. O sea, creo que hay que salir de esa zona de confort, sin pasarse, obviamente, sin entrar en la zona de peligro, pero practicar esas situaciones de incomodidad de vez en cuando te va a ayudar a estar mejor preparado para cuando lleguen, y van a venir. Sí, efectivamente. Cambiando un poco de tema, porque hablas también con frecuencia de lesiones y por suerte pues se entiende cada vez más la importancia de la rehabilitación física y no se tira tan rápido de cirugías que, ojo, tienen su lugar, por supuesto, y en muchos casos serán necesarias, pero pueden tener complicaciones y la mayoría de veces una buena rehabilitación física es la mejor opción. Y de hecho publicaste hace poco un paper, no recuerdo si era un reporte de casos, donde se veía que se puede incluso recuperar el ligamento cruzado anterior sin cirugía. ¿Qué nos puedes contar aquí? Justo, era un ensayo clínico que suponía una continuación, entre comillas, a una evidencia previa a una serie de ensayos que han salido, donde se comenzó a observar que había pacientes con lesión del ligamento cruzado anterior, que digamos que es una de las lesiones más temidas en el contexto del deporte y de la competición, que se conseguían rehabilitar sin cirugía, que es algo que se creía imposible hasta el momento. Y además, lo bueno que tenía esto, digamos que la característica diferencial, es que se comprobaba esta recuperación a través de resonancia. Y el ligamento, que es pues un tejido delicado en muchas ocasiones y al cual le tenemos mucho respeto, era capaz de regenerarse, algo que creíamos que no podría ser así, y volver a desempeñar de una forma óptima su función. Y no era un caso aislado, tenía una muestra de más de 20 personas, si mal no recuerdo, pero es que un 80-85% de los casos se producía esta regeneración y recuperación, entre comillas, espontánea. Esto fue el primer artículo. Después salió un segundo, que fue el primero que compartí, curiosamente, y que coincidió con el día en el que se rompió el ligamento cruzado anterior Courtois, el portero del Madrid. Yo, la verdad, que no me enteré de esto, fue una cosa totalmente fortuita. Sí, casualidad. Pues este segundo ensayo lo que proponía era un protocolo todavía más interesante que decía lo siguiente. Decía, lo que tendemos a hacer cuando una persona se rompe el ligamento cruzado anterior es inmovilizar la rodilla en hiperextensión, inmovilizar la pierna con la rodilla extendida. Y sin embargo, lo que tiene sentido es hacer justo lo contrario, inmovilizar en 90 grados, pasar X tiempo en 90 grados realizando ejercicio de fuerza, poco a poco aumentar el ángulo, aumentando por lo tanto también el rango de recorrido y siguiendo trabajando la fuerza, hasta ser capaces de quitar esta inmovilización y ya permitir el rango completo. ¿Qué sucede? En 90 grados, la rodilla en esta posición es donde hay menos espacio o menos distancia entre los diferentes puntos del tendón y los lugares a donde se anclan. Entonces, anatómicamente tiene sentido mantener esta posición, esta angulación, para favorecer el contacto entre esos tejidos que han sido rotos o quebrados y, por lo tanto, permitir la recuperación. Bueno, este protocolo mejoraba lo visto en el primer ensayo y se encontraba una tasa de recuperación mayor. Además, con pocas recidivas posteriores, porque se seguían estudiando los casos después de la vuelta al trabajo, permitían volver a la actividad deportiva anterior con una tasa de éxito muy elevada, sin recidivas. Y claro, nos queda una duda, que es ese 10-15% de casos que no salen adelante, ¿por qué es? Que es lo que quizás en el futuro se deba de investigar para ser capaces de discernir cuándo la cirugía es la mejor alternativa y cuándo no, porque al final
operar está muy bien, no tiene una tasa del 100%, aunque sea bastante elevada, pero genera un daño en otra zona. El isquiotibial puede quedar un poquito afectado, puedes tener molestias posteriores, el tiempo de recuperación quizás sea más largo, entonces tiene sus pros y sus contras, pero ser capaces de distinguir cuándo el protocolo es eficiente y cuándo hay que recurrir a la cirugía es algo que puede tener muchas ventajas. Sí, es un tema apasionante y por suerte se habla cada vez más de esto, ¿no? De la importancia de la rehabilitación, de la capacidad de regeneración, no solo del músculo, sino de esos tejidos conectivos y por tanto se tira menos de cirugías o se reservan para los casos donde realmente son necesarias, ¿no? Que los hay, obviamente, pero no debería ser la primera opción y en general esta rehabilitación física es la clave, ¿no? Ir recuperando y fortaleciendo esos tejidos dañados de manera gradual, pero la alimentación adecuada va sin duda a acelerar y a optimizar este proceso. ¿Qué aspectos destacarías en la nutrición de cara a recuperarse de una lesión? Aquí distinguiríamos entre lesiones musculares, yo creo, y lesiones ligamentosas, articulares u otro tipo. Quizás donde desde el punto de vista de la nutrición tengamos una intervención más significativa es cuando hablamos de la lesión muscular, porque es un tejido que responde muy bien al diferente aporte de nutrientes y depende de ese estímulo de carácter anabólico en muchas situaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros sufrimos una lesión muscular, digamos que hay 3-4 puntos importantes. El primero es incrementar un poquito la ingesta energética, es decir, un pequeño superávit de unas 200-250 calorías para garantizar que se construye un nuevo tejido, porque en situaciones de déficit no podemos construir, es muy difícil, ¿vale? Físicamente habría un impedimento. Después, garantizar un buen aporte proteico cuyas necesidades se pueden ver incrementadas también. Pensemos en las proteínas como los ladrillos que nos van a permitir que este tejido se regenere, sobre todo poniendo especial hincapié en el aporte de leucina, que es uno de los disparadores de las vías anabólicas del organismo. Y luego deberíamos también de asegurar un aporte suficiente de ácidos grasos poliinsaturados, generalmente del tipo omega 3. Aquí el requerimiento puede estar un poquito más elevado y lo que nos va a permitir es un buen manejo de la inflamación y que ésta cumpla adecuadamente su función. Es decir, que incremente la vascularización, el aporte de sangre a los tejidos dañados, con ello la llegada de nutrientes y de oxígeno y que esto permita pues, una mejor diferenciación de las células satélite, de las células musculares en general y una reconstrucción más eficiente. Y luego a partir de aquí puede tener sentido también mantener un óptimo nivel de vitamina D en el organismo, que es el punto débil de la nutrición de muchas personas y que a veces requiere suplementación e incluso la suplementación con 1 gramo de vitamina C al día por su carácter disparador de la síntesis de colágeno y antioxidante puede ayudar a facilitar también esta vuelta al trabajo posterior. Muy bien. Bueno, pues cambiando de tema de nuevo, sé que hiciste varios cursos sobre nutrigenómica, que me parece un campo súper interesante, ¿no? Yo hablé de esto hace muchos años, pero me da la sensación de que todavía no ha dado el salto a la nutrición deportiva profesional. ¿Cómo dirías que este campo está actualmente y en qué puede ser útil en la práctica? Si es que le ves alguna utilidad. Yo le veo mucho futuro, Marcos, pero en la actualidad creo que todavía está en pañales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nutrigenómica al final nos referimos a ADN, nos referimos a secuenciación, estamos hablando de un campo muy, muy, muy complejo donde se desconocen muchas más cosas de las que se conocen. Entonces, ¿qué información tenemos hoy en día, por ejemplo, que nos sirva para algo? Pues que algunos polimorfismos genéticos en ciertas partes del ADN pues favorecen un reclutamiento mayor de fibras rápidas, lo cual genera una ventaja de algunos atletas para correr 100 metros lisos frente a un deporte de resistencia, por ejemplo. Tenemos algún conocimiento sobre otros polimorfismos que nos permiten una mejor utilización de carbohidratos o de grasas, lo cual sí podría permitir manipular la nutrición ligeramente, pero hay muchos puntos de conexión entre todos estos conceptos que están totalmente vacíos de conocimiento en la actualidad. Por lo tanto, claro, podemos atacar a ciertos aspectos, a ciertas claves, pero no somos capaces de ofrecer una visión general y global. Y quizás esto cambie en algunos años, esperemos que en pocos, y nos va a permitir, en ese momento sí, generar una nutrición personalizada, que quizás es el objetivo principal de lo que nosotros hacemos para ser súper eficientes en las recomendaciones que le damos al deportista o incluso a la persona que no es un atleta profesional.
Sí, lo veo igual. Yo me hice un test genético ya en el 2015, 2016, escribí un par de artículos sobre el tema y como dices, ¿no? Sabemos que hay varios polimorfismos que influyen en tu capacidad, por ejemplo, de convertir omega 3 vegetal a animal y por tanto, si tu conversión es muy baja, pues seguramente te beneficies más de un suplemento. Lo mismo con la vitamina A y con otros nutrientes. O puedes saber también si eres metabolizador rápido o lento de la cafeína y por tanto esto te va a ayudar a adaptar la dosis. No sé, creo que hay cosas prácticas, rescatables, pero todavía no se ha extendido como yo imaginé hace unos años, ¿no? Sí. Y bueno, ya para terminar, Saúl, saliendo ahora de la nutrición, das también a veces consejos sobre cómo adoptar nuevos hábitos, sobre cómo mantener esa constancia con el tiempo, y la clave al final suele estar aquí, no tanto en qué hacer, que al final si leemos unos pocos libros y sigues a la gente adecuada, pues ya sabes lo que hay que hacer. Lo difícil es hacerlo, ¿no? Es ponerlo en práctica, ser constante. ¿Qué nos aconsejas aquí o qué recomendaciones das a tus clientes para lograrlo? Yo creo que al final una parte diferencial en todo esto es la disciplina y la constancia, el trabajo diario, que al final yo creo que han sido uno de los valores personales que he tratado de cultivar a lo largo de mi vida y que me han permitido cosechar, bueno, pues los éxitos que más valoro a lo largo de todos estos años que he trabajado, que he realizado deporte a nivel competitivo. Y yo creo que esta es una parte muy importante que tiene un componente educacional muy fuerte, porque al final lo que ves en casa cuando eres pequeño, cómo se comportan tus padres, tus seres queridos, las personas que te rodean, pues va a influir mucho sobre tu comportamiento posterior, pero es algo que tampoco está ligado solamente a las primeras etapas de la vida. Quizás aquí la influencia sea muy grande, pero luego va a haber un momento en el que tú vas a tomar ciertas decisiones sobre las personas que te rodean, sobre el entorno en el que te mueves, sobre el ambiente que te concierne, y este tipo de decisiones que sean acertadas va a marcar la diferencia de cara a que tú cultives esta constancia, esta disciplina, esta capacidad de sacrificio y este esfuerzo que yo creo que en muchas ocasiones, sumado al talento, es la diferencia entre conseguir los objetivos y no hacerlo. Y yo es algo con lo que soy muy insistente. Al final es un trabajo, por ejemplo, que realizo mucho a través de la newsletter, el tema de insistir sobre la necesidad de los hábitos, la necesidad de tomar buenas decisiones ligadas a nuestros objetivos a corto, medio y a largo plazo, y poco a poco englobarlo todo, no centrarnos solo en nutrición o solo en ejercicio, sino abrir el abanico y ser conscientes de que hay muchas cosas que van a afectar a nuestro futuro y a nuestro día a día, como puede ser la lectura, el estudio, el contacto con la naturaleza, las relaciones incluso con los animales, el hecho de pues, exponernos a estresores, que es lo que comentábamos antes, lo podemos volver a traer aquí. Todo esto, si nosotros vamos poco a poco regando todas estas raíces y conseguimos que vayan creciendo adecuadamente, al final vamos a conseguir a medio plazo un tronco muy fuerte, que nuestros valores estén muy bien asentados y que las cosas que nos pasen pues sean mejores o tiendan a ser buenas. Y para mí es un aspecto muy importante. Totalmente. Compartimos esa visión global de la salud y no puede haber salud física sin salud mental, sin una vida equilibrada, y creo que esos hábitos o prácticas son fundamentales, ¿no? Lo dejamos aquí, Saúl. Creo que hemos hecho un repaso de varios temas interesantes, así que muchas gracias de verdad por tu tiempo y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti, Marcos. Para mí es un placer haber estado aquí compartiendo un ratito contigo. Igualmente. Un abrazo, cuídate.